cosas, sobre todas las cosas, dando gracias a Dios de que estamos perseverando en algo que, aunque parezca que no tiene a veces sentido, porque esta parte de la teología es muy atacada por personas que no le agrada el estudio sistemático de la palabra escrita del Señor. No le agrada justamente porque como se llama teología sistemática, nos lleva a nosotros a tener un orden en cuanto a las materias y en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y es allí donde a la persona, por ejemplo, que le gusta el desorden, y cuando yo hablo de desorden, presta atención a esto que voy a decir, ¿no? Cuando hablo de desorden, por ejemplo, hay personas que aseguran que la teología no es necesario, que sino más bien tenemos nosotros que depender netamente y totalmente del Espíritu Santo. Y claro, eso suena a algo muy espiritual, muy noble, muy, ¿cómo se puede decir? Muy bíblico, que en realidad tiene algo de verdad. Pero lo que ellos están insinuando no es que tenemos que depender nosotros del Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de la revelación o la iluminación de las Escrituras. No. Cuando ellos dicen nosotros tenemos que depender netamente del Espíritu Santo, a ellos hacen mención a las cosas espiritistas, como por ejemplo, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me reveló, y todos de esa manera. ¿Se entiende lo que le digo, no? Bueno, eso justamente es cuando ellos están despreciando totalmente lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra escrita. Claro, la teología sistemática no le va a permitir a esta gente hacer ese desorden. No le va a permitir. Entonces, por eso dicen, no, la teología es de hombre, no hay que estudiarla. Eso no viene del Espíritu Santo. ¿Y qué viene del Espíritu Santo? Bueno, las revelaciones. Todas las cosas novedosas y místicas son del Espíritu Santo. Esa es la que vale. Y uno se da cuenta claramente cuando estudiamos esto, totalmente lo incoherente que son. Porque cuando lo ponemos nosotros a analizar a través de las Escrituras, no pasan, hermanos queridos, no pasan el filtro, no lo pasan. Como ya hemos visto nosotros, las evidencias internas, evidencias externas, y cada una de ellas hemos analizado dentro de su contexto bíblico, hemos visto los métodos de interpretación que hay, y cuando eso lo ponemos, eso nomás que hemos aprendido, lo ponemos a la luz de la enseñanza de los amigos pentecostales, no pasan el filtro. Entonces es despreciada la teología. Y hoy vamos a analizar algo esta es la segunda unidad, lo que tiene sus hojitas ahí. A ver, por favor, abajo coméntenme para que vamos interactuando. ¿Quién tiene ya la hojita, pero en físico? No en el celular, porque de ahí se le va a tildar todo. No, en físico. El que tenga la hojita en físico, póngame abajo yo. Entonces podemos interactuar y trabajar juntos, ¿no? Bien, yo le voy a pedir a mi hermana Judimar que haga una oración para dar comienzo. Amén, mi hermana querida. Entonces usted me va a ayudar. Yo sé que la hermana Beatriz también creería que la tiene. La hermana Judimar ya tiene un cero así, tiene un cero grande. Hasta la hoja 7, amén, mi hermana querida, así es. Tengo la boca llena. Ay, Señor bendito. Bueno, gloria a Dios por esa bendición. Bueno. Entonces vamos a decir a la hermana Beatriz que haga una oración, porque la hermana Judimar, la alumna Judimar, tiene la boca llena, dice. Oremos, mi hermana Beatriz. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por una vez más podernos reunir en esta plataforma de TikTok. Te damos gracias porque pudimos estar ya presentes en esta hora. Te damos gracias por la vida de hermano César, que nos comparte la enseñanza del Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas esta enseñanza, que use la vida de hermano César para bendecirnos con las nuevas enseñanzas de este día, y que bendigas a las personas que se van a unir también, y que vengan nuevas personas, Señor, para que nos puedan acompañar en el estudio y aprender juntamente con nosotros lo que vamos a aprender, y nos compartan también lo que ellos ya conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenísima la oración. Bien,
Saludamos también a los que se están acercando, Maximiliano Manguich, le damos la bienvenida, espero que te quede con nosotros a participar un poco de esta enseñanza, ¿no? Hermanitos, entramos entonces nosotros a lo que es la unidad número 2. Como título tenemos nosotros ahí la Biblia inspirada por Dios, ¿no? Ustedes se dan cuenta que estas primeras unidades de la teología sistemática están enseñando a full, podríamos decir nosotros, lo que es la palabra de Dios, o por lo menos lo que debería de ser la palabra de Dios para el creyente, ¿no? Porque como venimos viendo también y analizando, y ustedes mismos acá se han dado cuenta, por ejemplo, de cómo es que a veces suben, ¿no?, amigos, para no depreciarle ni demerecerle, suben amigos con ideas diferentes, ¿no? Diciendo cosas como, por ejemplo, bueno, la Biblia tiene errores, la Biblia fue escrita por hombre y todas estas cosas. Y claro, cuando usted y yo no tenemos justamente esta formación teológica, no tenemos esta información, muchas veces nos quedamos callados. Nos quedamos callados y preocupados incluso algunos porque dicen, pucha, es verdad, esto es inspiración, perdón, esto es escrito por seres humanos. Y no sabemos cómo nosotros relacionar o combinar lo que hizo el ser humano con la palabra escrita de Dios. Claro, las personas que detestan lo que son las Sagradas Escrituras, detestan porque no les gusta, porque va en contra de lo que quizás estas personas quieren enseñar o profesar, entonces tratan de desecharlo, ¿no? La Biblia, hermanos queridos, ustedes saben bien, ha sido muy atacada. Entonces, la unidad número 2 es la Biblia inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y alguno puede decir, bueno, pero hermano César, sabemos bien que la Biblia tiene divergencia, tiene errores, tiene, ¿cómo se llama?, textos espurios, agregados, quitados, lo que vos quieras. Pero hoy vamos a ver que la Biblia sigue siendo, a pesar de todo, la palabra inspirada por Dios, ¿no? Bueno, en el primer, hago la vuelta un poquito acá, así. En la primera parte ustedes vuelven a tener acá un recuento, podríamos decir, de lo que es la teología sistemática 1, porque eso es lo que estamos analizando. Y ahí vemos nosotros diferentes materias que ya estamos estudiando. Por ejemplo, dice ahí, es el estudio de la doctrina acerca de la Biblia. Eso es la teología sistemática. Su revelación, inspiración, iluminación e infalibilidad, las doctrinas de Dios, la Trinidad, los atributos y los nombres de Dios, la doctrina de Cristo, su persona, deidad, humanidad y carácter, la doctrina del Espíritu Santo, su deidad, persona, obra en la elección, la regeneración, la santificación, más el fruto de los dones, el bautismo y la plenitud del Espíritu, y las doctrinas acerca del hombre, su creación original y su caída en pecado. Todo esto es lo que abarca justamente la teología sistemática, ¿no? Hay otras formas también, podríamos decir, o otras materias para analizar dentro de esto también. Claro que hay mucha manera o mucha materia como para estudiar lo que es las Sagradas Escrituras, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar entonces que la hermana Beatriz y la hermana Noemí tienen las hojitas, y yo le voy a pedir a nuestra querida hermana, primeramente a la hermana Noemí, que me lea el título donde dice la Biblia inspirada por Dios, y luego que me lea la pequeña introducción de donde dice la Biblia hasta el primer punto que dice sus escritores, como para comenzar a meditar un poquito. Amén. Habla su micrófono, mi hermana querida, y pueden empezar a leer. ¿Está hablando de la hoja número 1 o de la hoja número 2? No, mi hermana, ya estamos en la página número 6 nosotros. Perdón. Sí, página número 6, ahí donde dice, La Biblia. claro, la Biblia inspirada por Dios. Bueno, pendiente la 5. ¿Cómo, mi hermana? ¿Cómo? La 5 fue la que quedábamos pendientes y que comenzaban con unas preguntas.
preguntas, con una sola pregunta. Claro, no, la página esa yo le había dicho a ustedes que ahí hay 12 preguntas, las 5 y parte de lo que es la página 6, hay 12 preguntas y esas preguntas era para que ustedes las respondan de manera privada si quieren hacerlo o si no, no importaba eso, yo no iba a tomar la lección esa, eso queda entre usted y el Señor. Entonces yo estoy avanzando directamente ya a lo que es la unidad número 2, donde dice la Biblia inspirada por Dios, y arrancamos nosotros en la página 6. Las preguntas son para ustedes. Si ustedes la quieren responder, la pueden hacer en forma privada. Si quieren preguntarme, lo hacen también. Eso es para su crecimiento. Eso es como la responsabilidad de ustedes si lo quieren hacer. ¿Entendés, mi hermanita? Entonces empezamos con la página 6, donde está el título ahí, okay. Sí, que dice la Biblia. Ajá. Y me lee desde ahí hasta el primer punto. Ok. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales. Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Hasta ahí nomás. Ahí nomás. Gracias. Ahí nomás. Vamos a hacer un breve comentario. Gracias a mi hermana Noemí por la lectura que hizo el documento. Ustedes observen bien cómo es que arrancó, ¿no? Arranca directamente el autor de este estudio diciendo que la Biblia es, ¿qué cosa? El único libro escrito por inspiración de Dios. Y eso es algo, hermano querido, que usted y yo no podemos negociarlo. No podemos negociarlo. Pueden quizás llamarnos fanáticos del libro, nos pueden llamar lo que quieran, pero no vamos a negociar justamente de la palabra de Dios, porque ustedes van a ver dentro de un rato, si Dios permite el estudio, muchos dicen que la Biblia es un libro filosófico. Es filosófico, otros dicen no, la Biblia simplemente es un libro antropocéntrico, o sea, donde el hombre es el centro. Otros dicen, por ejemplo, no, la Biblia es un libro histórico. Y claro, cuando hacen eso, le quitan totalmente lo que es la divinidad, la inspiración de Dios en la Escritura. Pero eso lo hacen ¿por qué? Porque ellos, como bien estamos viendo nosotros, hay una participación humana dentro de la Escritura. Claro que lo hay, eso no negamos nosotros. Pero ahora vamos a ver que el que conduce, el que guía a esos escritores de la Biblia fue Dios, sin tocarle, como vamos a ver ahora, sin tocarle muchas veces los intereses personales que tenían cada uno de los escritores, sin tocarle la cosmovisión donde ellos estaban viviendo, ¿no? Sin destruir siquiera o anular la propia voluntad individual de cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver un poquito. ¿Qué dice la primera parte? Dice bien clarito, ¿no? La Biblia es el único libro con inspiración de Dios. En el sentido de que Dios, que dice, ha guiado personalmente a sus escritores. ¿Sí? Esta es la palabra que a mí me gusta más usar, es escritores que autores. Acá el escritor le puso autor. Bueno, está bien. Hay otra persona que usa la palabra autor, pero personalmente yo prefiero usar sus escritores. ¿Sí? Luego dice que la inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus, bueno, ahí dice autores, pero como digo, yo prefiero decir escritores. ¿Y qué? A esta parte, si usted tiene el documento, subráyelo. Subraya esta parte porque esto es muy importante. Sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales. Eso, hermano querido, eso grábelo a usted ahí de memoria, porque realmente Dios no violentó, vamos a decir de esa forma, el carácter, lo que eran aquellas personas, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto nosotros
que Dios no ocultaba, por ejemplo, los fracasos, los pecados, los crímenes que muchas veces han hecho personajes como el rey David. Vemos nosotros errores de Pedro, vemos a un Pablo también que dice en Romanos 7 que él también peca y todas estas cosas. No cubrió eso Dios. Dios no le interesó hacer eso, sino más bien mostrar realmente que a pesar que estas personas eran personajes bíblicos, que estaban directamente trabajando, vamos a decir así, con Dios, eso no anula la veracidad y que es un libro sagrado y divino. Por ejemplo, acá tengo un comentario que se lo quiero leer, ¿sí? La Biblia dice, a pesar de que fue inspirada por Dios, no es, presta atención a esto, no es un dictado mecánico. ¿Qué quiere decir eso? No es como que, por ejemplo, nosotros nos sentamos, o vamos a decir así, no es como que agarramos a nuestros hijitos y decimos, a ver, vení para acá, hijito, hijita, sentate, te voy a hacer un dictado. Y entonces, supongamos la lista de compra del almacén, de la despensa, del supermercado. Y vos te pones a dictarle, vos sos el que está inspirándole a él y él simplemente está anotando de manera mecánica. 1 kilo de papa, 1 kilo de esto, de aquello. Y él está anotando, pero de manera mecánica. ¿Entendés? Él está simplemente haciendo lo que vos estás dictando. Bueno, a veces pensamos nosotros que los profetas, los apóstoles, también tuvieron como que estaban sentados y recibían revelación y entraban quizás como en un modo de éxtasis y estaban ahí. No, esto era totalmente natural. La intervención que tenía Dios era natural. Él usó justamente la inteligencia que solían tener aquellos primeros escritores, por más que a veces eran personas del vulgo, como le llama la Biblia, o eran personas campesinas, otros eran reyes, guerreros. Él usó todo eso sin violentar, como dice acá, los intereses personales y el carácter de cada uno de ellos. No, ¿entendés? Entonces, vemos nosotros que Dios no hizo ese trabajo de estar dictando. No tenemos que sacar de la cabeza nosotros de decir que bueno, estaba el apóstol Pablo escribiendo y entraba en éxtasis total. No era eso. No. Dios de alguna manera sí le daba la inspiración a ellos y ellos con su inteligencia, con su capacidad que tenían, vamos a ver un poquito acá, porque algunos eran doctores, teólogos, otros eran guerreros, bueno, ustedes ya saben, entonces pescador de peces en el mar, ¿no? Pero sin embargo, María Contreras, si querés subir, yo no sé si querés subir o no, pero si vos querés estar con nosotros acá o querés estar bajito, hácenos saber y ya los hermanitos te van a subir, ¿vale? Entonces, hermano querido, hay que entender que cuando Dios inspiraba, no era como un dictado mecánico, ni mucho menos algo místico. Dios utilizó a los escritores con sus propias personalidades y vocaciones y contexto. No le cambió para nada, hermano querido. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? El lenguaje técnico que tenía Lucas, él era un doctor, recuerden ustedes, y muchas de las cartas, como él habla, la manera que él redactó todo eso, lo vemos con un tecnicismo tremendo. Por ejemplo, otro evangelio que tenía, bueno, Lucas tenía una formación profesional, por eso podía escribir de cierta manera, ¿no? Ahí está mi hermano, a ver, alguna hermanita moderador que ayude a subir a la hermana María Contreras, por favor, ¿sí? Entonces, hermano querido, nosotros podemos ver cómo Dios se valió y usó justamente a estas personas sin tocarles su personalidad, su cosmovisión y sus intereses personales, ¿sí? Vemos también el evangelio de Mateo, por ejemplo, que él antes de ser justamente un discípulo era, ¿qué cosa? Un recaudador de impuestos. Y por lo tanto él conocía mucho de lo que eran las monedas, la transacción, y eso se puede llegar a apreciar en los escritos, ¿no? Donde, por ejemplo, solo Mateo menciona el pago del impuesto del templo de la moneda. ¿Se acuerdan cuando Jesús saca o manda que saquen una moneda de la boca del pez?
bueno, solamente Él registra eso, ¿no? Ahí está. Ay, no sé qué dice acá. A ver, un segundito, por favor, dice Macana. Ahí está. No. ¿Cómo está mi hermana María Contreras? Bienvenida. Gracias por estar pasando por acá. Bendiciones, mi hermana querida. ¿Cómo está usted? Saluda un poquito. Bendiciones, buenas noches. Acá terminando de ayudar a mi nieto a hacer sus tareas. Dale, gracias por estar acá. Entonces vamos a continuar un poquito más, ¿dale? Bien, mi hermano querido, entonces quiero que te quede clarito esta parte donde vemos nosotros justamente que Dios ha usado o ha inspirado a los escritores sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, ¿no? Todo eso lo podemos ver tranquilamente dentro de lo que son las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo claro también tenemos al apóstol Pablo. Él fue educado, recuerden ustedes, bajo los mejores rabinos como Gamaliel, ¿no? Y su estilo literario es lógico y es jurista. Y eso lo puede ver usted, por ejemplo, en la carta de los Romanos, ¿no? Ahí vemos tranquilamente cómo esa carta de los Romanos es un tratado teológico complejo con argumentos densos. Hay preguntas retóricas y una estructura dialéctica tremenda. El apóstol Pablo era tremendo, ¿pero por qué? Porque él tuvo toda esa educación. Y después vemos la contraparte, podríamos decir así, al apóstol Pedro, donde una carta totalmente diferente a la que tenía el apóstol Pablo. No por eso quiere decir que la carta de Pedro tenga menos valor que la carta del apóstol Pablo. Eso es otra cosa que también vamos a ver. ¿Saben por qué, hermanito? ¿Saben por qué? Escuchen bien lo que voy a decir, ¿no? Porque esto es tremendo. Hay personas, porque no los voy a llamar hermanos a estos, hay personas que en el afán de querer imponer sus falsas enseñanzas, tratan, por ejemplo, de anular las cartas, en este caso, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy atacado en la antigüedad y aún sigue siendo atacado, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ustedes tienen que entender esto, que es el apóstol a los gentiles. La iglesia del Señor actualmente es una iglesia que está compuesta en su mayoría por gentiles. Y entonces por ese motivo las cartas paulinas deben de ser leídas exclusivamente, por todo el mundo, pero la iglesia del Señor debe de estudiar seriamente las cartas paulinas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que no les gusta lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a la ley, por ejemplo. Y entonces dicen, no, las cartas del apóstol Pablo no son inspiradas. Ahí ya sacan prácticamente las 13 cartas, las sacan, no son inspiración. Luego, por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que Jesucristo es más valioso que el apóstol Pablo, por lo tanto le vamos a dar más importancia a los evangelios que a las cartas paulinas. Y claro, dentro de nuestro razonamiento podemos decir, pero sí es verdad, Jesús es Dios y lógicamente es mucho más importante que el apóstol Pablo. Pero en cuanto a la revelación, la inspiración de Dios, lo que estamos estudiando en la Biblia, no. ¿Por qué? Porque justamente lo que Cristo escribió o dictó o vivió o mostró en su evangelio, fue el Espíritu Santo quien guió todo eso. Y también lo mismo con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Entonces, por ese motivo, hermano querido, no hay que aceptar cuando venga alguien a decirte, por ejemplo, no, lo que pasa es que las cartas de Jesucristo, los evangelios son más importantes que las cartas paulinas. ¿Entienden lo que digo, hermano querido? Eso es tremendo realmente, ¿sí? Hermana Beatriz, ¿puede por favor leerme? La hermana quedó sin destruir ni anular, ella quedó acá en el primer punto, donde dice por sus autores humanos, y léeme por favor desde ahí donde dice al formar las escrituras hasta terminar el párrafo donde dice sus plumas. ¿Puede ser, mi hermana querida? ¿Me entendiste o no? Mi hermana querida.
Abrí tu micrófono, mi hermanita. Perdón. O sea, estamos en el primer párrafo, en la hoja 6 todavía. Claro, ahí dice, al formar las escrituras, desde ahí vas a leer hasta el final donde dice sus plumas. Dice, al formar las escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores humanos, pero esos hombres, aunque no pudieron haber comprendido lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano, ve la otra hoja. Esa me tiene loca. Produjeron los 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Hasta ahí está, mi hermana querida. Muchas gracias, ¿sí? Bien, presten atención a esta parte que también es interesante, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, acá en la parte, al formar las escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores humanos, ¿sí? Ya lo tenemos clarísimo eso, ¿sí? Pero esos hombres, aunque miraron lo que dice, aunque no pudieron haber comprendido todo lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano directriz, produjeron 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante, recuerdan ustedes, continuidad. Recuerden ustedes esa parte que era algo de lo que era la evidencia externa, ¿no? La continuidad de la Biblia. Y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Ahora, ¿qué queremos decir nosotros cuando dice, aunque no pudieron haber comprendido todo lo que estaban escribiendo? Eso es tremendo. ¿Cómo puede ser? Y eso es tremendo, y ahí vemos la dirección, ¿no?, del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que existan personas que escriban lo que no entienden? Bueno, por ejemplo, nosotros podemos entrar acá en lo que hemos llamado en la teología, en este terreno de la revelación progresiva. Había cosas que Dios iluminaba, que Dios estaba inspirando a estos escritores, pero no comprendían lo que estaban escribiendo, y esto lo vemos como ejemplo a Daniel. Por ejemplo, hay momentos donde los escritores registraron visiones, profecías o detalles legales cuyo significado profundo se le escapaba por completo de su razonamiento y comprensión. Mi hermana Beatriz, búscame por favor en tu Biblia Daniel capítulo 12, versículo 8. Daniel capítulo 12 y el versículo 8. Ahí tenemos nosotros un claro ejemplo de cómo, por ejemplo, el profeta Daniel estaba escribiendo las visiones, las revelaciones, y no comprendía lo que estaba escribiendo. Eso, hermano querido, es una prueba indubitable de que estaba siendo inspirado por Dios. Acá habían visiones complejas sobre el fin de los tiempos y los sucesos políticos futuros. ¿Encontraste, mi hermana querida, que dice en Daniel 12, 8? No te olvides de tu microfonito nomás. Sí. Yo escuché lo que decía, pero no entendí nada. Entonces le pregunté, Señor, ¿qué va a pasar después de todo esto? Amén, ahí está. Pobre Daniel, ¿no? Dice que él estaba escribiendo y no entendía nada de lo que escribía. Claro, porque él estaba escribiendo, pero no para la gente de su tiempo. Estaba escribiendo para un futuro que encima ni siquiera nosotros estamos viendo ese futuro todavía. Hay cosas que él anunció y se cumplieron, por supuesto, en la profecía, pero hay cosas que todavía no se han cumplido, que nosotros recién la estamos comprendiendo, la estamos analizando. Y te digo una cosa, ¿no? Apenas, porque hoy hay una confusión, por ejemplo, no, que la iglesia del Señor tiene que pasar la gran tribulación.
No, que la iglesia del Señor como que medio va a pasar y medio no va a pasar. Y todo eso, ¿por qué? Justamente por no analizar su Biblia correctamente y en su contexto, y bueno, con esta manera de trabajar, ¿no? La hermana Beatriz dice, no lo entendían humanamente. Exactamente, hermanos queridos, hay muchas cosas que los escritores de la Biblia solían escribir, pero no entendían lo que escribían, para nada. Pero al ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo, ellos simplemente hacían como Daniel: Señor, no entiendo lo que escribo, ¿qué va a pasar después? Pregunta que hacía Daniel, ¿no? Sigamos un poquito a ver con este comentario que encontré acá. Bien, él dijo, yo oí, mas no entendí. Tremendo, ¿no? Otro profeta también fue Isaías, cuando escribió sobre el siervo sufriente, ¿se acuerdan? Que sería herido por nuestras rebeliones. Eso está en Isaías 53. Él pudo haber descrito con total precisión quirúrgica, hermanos queridos, lo que iba a suceder en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo escribió, lo profetizó con 700 años antes de que eso sucediera. Sabía que él hablaba de un Redentor, eso sí sabía, pero no conocía ni cuándo, ni su nombre, ni su rostro, nada. Eso no podía comprender. Él solamente estaba escribiendo bajo una guía que superaba su comprensión. No podía comprender, pero él escribía. Escribía sobre ese que luego 700 años vino acá y caminó entre nosotros, ¿no? Los seres humanos. Se humanó y caminó entre nosotros. También tenemos todo lo que son los salmos mesiánicos del rey David. Él, por ejemplo, solía escribir los salmos. Él hablaba de su angustia, él hablaba de sus pecados, él hablaba de la persecución que tenía, él alababa a Dios, adoraba, pero muchas veces escribió salmos mesiánicos, como por ejemplo, Salmo, déjame que recuerde, si no me equivoco, es 21, 22, 23, son súper mesiánicos. Nosotros, por ejemplo, el Salmo 23 lo aplicamos para nosotros, pero en realidad ese Salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo escribió, él lo dictó porque estaba pasando alguna situación horrible, pero en realidad él ni cuenta se dio que estaba escribiendo salmos mesiánicos. Dice la hermana. Ok, mi hermana querida. Bien, avancemos un poquito más entonces en este análisis. Si hay preguntas, hermana querida, lo pueden hacer ahora, ¿no? O comentarios si quieren hacer. Creo que este es el momento. Hasta acá podemos hacer un pequeño alto antes de continuar. Y si hay comentarios, preguntas, me gustaría escuchar a la hermana Noemí, después a la Beatriz, hermana Judimar y así, la hermana María Contreras, ¿no? ¿Ha visto un micrófono, hermanita Noemí? Sí, no tengo pregunta para hacer, está bien claro, lo entiendo bien. Amén, qué bueno, qué bueno. Mi hermana Beatriz. No, yo también estoy bien, lo tengo claro. No, qué bueno, problema. Qué bueno. Y ahora quién sigue, la hermana Judimar. ¿Cómo está mi hermana Judimar? Amén. Sí, consulta, bueno, pregunta, comentario. Bueno, nada, solamente un comentario, dale. ¿Verdad? De verdad que la Biblia es un libro, un conjunto de libros, pues, bíblicos, como lo dice, ¿verdad? Es el pensamiento, ¿verdad?, divino de Dios, y es verdad impresionante cómo nosotros dándole lectura y nos sumergimos más en cada día en la palabra, entendemos que de verdad que Dios lo pensó en todo, lo hizo todo, y sin embargo nosotros como seres humanos opcionamos por otros libros para buscar consuelo, para buscar vamos a decir una respuesta, ¿verdad? Y nos vamos a otros libros y a veces hasta nos vamos a psicólogos y opcionamos por otras cosas. Pero de verdad la Biblia es tan impresionante que
es viva y eficaz, y cada vez que nosotros la leemos, podemos despertar, podemos entender muchas cosas. Y sencillamente, porque de verdad la palabra es tan sencilla que se le hace fácil, como ya usted lo mencionó, a los niños entenderlo. Y el ser humano, por el mal pensamiento, como lo dice Génesis, creo que 5:6 o 6:5, no recuerdo, ¿verdad? Pero ya de antemano Dios conocía la maldad y el pensamiento humano, el pensamiento, y sabía hasta dónde el ser humano podía llegar. He escuchado muchos comentarios que la Biblia es como el arma nuclear, ¿verdad? Un arma nuclear donde los hombres se han aprovechado de tantas cosas que están ahí escritas para desviar al ser humano. Pero es cuestión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener la iluminación del Espíritu Santo y poderle dar una interpretación que ya está interpretada, ¿verdad? Y poder seguir caminando o seguir siendo guiados por la Biblia. De verdad que es un libro sagrado, como lo mencionaron aquí. Es impresionante para cada uno de nosotros. Amén, amén. Qué importante esa última parte me quiero quedar, que dijo la hermana, ¿no? Que es un libro que ya está inspirado, ya está traducido. Es como dice la hermana, lamentablemente hay personas que utilizan la escritura solamente con el único fin de confundir y entrar, por supuesto, a discutir con otras personas, nada más. Por ejemplo, hemos visto nosotros cómo atacan deliberadamente a la escritura. Bien dijo la hermana hace un momento que a veces preferimos nosotros agarrar frases motivacionales, por ejemplo, y ustedes mismos han visto, son testigos de esto, que algunos, voy a llamarles pseudo pastores, porque están enseñando frases motivacionales y no texto bíblico, y ponen, ¿no?, en su estado frases motivacionales, qué sé yo, eres campeón, y bueno, tantas cosas que ponen ahí, pero no ponen texto bíblico. Y la congregación, en su ignorancia, lamentablemente, comienzan a decirle amén, amén, y son frases netamente humanas, buscando qué cosa, únicamente, primeramente la validación de la congregación, buscando la validación de la congregación, y luego, por supuesto, la congregación sintiéndose apañada en sus intereses netamente humanos. Pero cuando la Biblia de Dios confronta, como dijimos aquella vez, no agrada, hermano querido. Por supuesto que a usted y a mí, que ya estamos crecidos en todo esto por la gracia del Señor, nos agrada. Pero a las personas que lamentablemente están en contra de la palabra, en contra del estudio sistemático de las doctrinas, muchas veces desprecian totalmente eso, ¿no? Mi hermana María Contreras, no sé si puedes o querés hacer un comentario, abrí tu micrófono, y si no, bueno, pasamos nomás, porque yo sé que está ocupadita, ¿no? No sé, ahí está, abrió su micrófono. Sí, mi hermana, te escuchamos. ¿Cómo está mi hermana querida? Bendiciones. Bien, bendiciones. No, la verdad que, bueno, si es lo que más o menos usted decía, es cierto, ¿no? Esto que a veces como por inercia respondemos amén, ¿no? Ahí está. A todo. Pero yo, bueno, no, acá parece que la tiene muy claro Noemí, la hermana Beatriz, así que ya le preguntaré bien a Noemí porque entré tarde. Bueno, eso, mi amado. Dale. No, tranquila. No es muy difícil de entender todo esto, ¿viste? Es cuestión de prestar atención nomás y bueno, ahí tienen la hojita para que se puedan guiar bien. Bueno, vamos a continuar entonces un poquito más con esto. Sigamos avanzando un poquito más en lo que es el análisis, el estudio de la Biblia, todo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde habíamos quedado nosotros? ¿Dónde quedamos? Ah, bueno, mi hermana Noemí, ¿puede por favor leer el primer párrafo? Estamos nosotros, acordate, ahora estamos en la página, ¿qué número es esta? En la página 7, acordate, ¿no? Sigan la lectura ustedes con lo que estamos leyendo. Y ya hemos leído nosotros la primera partecita, y quiero que arranque donde dice, por tanto, aunque escrita por medios humanos, léeme desde ahí,
hasta el primer punto seguido. ¿Te animás, hermana Noemí? Abrí tu micrófono y leamos nomás. La hermana Noemí se cayó, hermano César. Ah, no me di cuenta. Bueno, entonces, mi hermana Beatriz, por favor, si sos tan amable. A ver si le encontramos a la hermana Noemí. Por tanto, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo. Amén. Hasta ahí va a leer y después va a leer lo que sigue, donde dice, sin importar la palabra registrada, vas a leer hasta el primer punto que encontré, dale. Pero después, déjame hacer un comentario sobre esto ahora. Miren, dice esto, ¿no? Por tanto, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre. También dice, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos justamente en la clase anterior, que si fuese por el ser humano, si él hubiese sido el escritor o el autor de las escrituras, le hubiera cambiado un montón de aspectos que no le agrada? Por ejemplo, ¿a quién le gusta el solo? Miren, yo voy a ser un poquito confrontativo, ustedes ya son hermanos crecidos en el Señor, así que esto no les va a afectar. ¿A quién le agrada saber, hermano, y disculpe que use esta expresión, ¿no? ¿A quién le agrada saber que lamentablemente algunos de nuestros familiares amados pueden ir directamente al infierno por no recibir justamente la palabra escrita del Señor? Santa Biblia, Reina Valera, dice, es un libro sagrado. Amén, mi hermano querido, amén. ¿A quién le encanta escuchar eso? Eso no parece provenir de un Dios de amor, no parece provenir del carácter de un Dios que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por causa de eso, justamente, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que se han inventado doctrinas como la aniquilación del alma. Eso enseñan los mal llamados testigos de Jehová. Ellos en el afán de negar la existencia de un infierno, de un lugar donde lamentablemente están actualmente en este momento algunos padeciendo, como habla ya en Lucas 16, bueno, es muy doloroso realmente, pero hay que entender esto, hermano querido. Dios, como hemos hablado el otro día, Dios habla de una manera honestamente brutal. Si la Biblia fuese, como dicen, un simple escrito del hombre, el hombre hubiera arrancado esas páginas. No, por favor, no. Esto no nos gusta. ¿Cómo yo voy a tener un familiar que esté yendo a ese lugar de tormento? ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y entonces redefinen las doctrinas, pero lamentablemente, para mal de aquellas personas, el infierno es tan real como el mismo cielo. Es tan real. ¿Entienden, hermano querido? Hubiésemos cambiado también la doctrina, porque el infierno es una doctrina, es una enseñanza. Hubiésemos cambiado también, por ejemplo, la doctrina de la salvación. El hombre, el ser humano, de manera natural, para ganar algo, tiene que hacer. Y usted mismo, en estos planos natural que estamos acá, usted necesita comer, tiene que trabajar para ganar su sustento. Usted necesita tal cosa, tiene que esforzarse. Usted tiene que hacer esto, o sea, hay mucho esfuerzo del ser humano para tratar de mantenerse en este sistema mundanal. Entonces nosotros tenemos ya como una premisa, como instalado en nuestro ADN, que necesitamos hacer algo. Incluso, no sé si a ustedes les pasa en su país, cuando alguien viene y le regala algo lindo, algo impresionante, uno, ¿por qué será que me lo regaló? Hasta dudamos, ¿no? Hasta dudamos, ¿por qué será que me lo está dando? ¿Qué querrá de mí? ¿No? Entonces eso ya está en nuestra naturaleza. Entonces, si la Biblia hubiese sido escrito por hombre, directamente arrancarían que a través del sacrificio perfecto, único, en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, es necesario
para la salvación, la redención de nuestras almas. Que les cuesta, hoy en día a muchos les cuesta aceptar que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Que usted y yo y todos nuestros hermanos nada pudieron hacer. Nada. No, pero yo necesito perseverar en la salvación. Yo necesito contribuir con la salvación. Yo necesito hacer obra de bien. ¿Pero por qué? Porque no le creo. Ese es el mensaje. No le creo a la Biblia de que Cristo me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Yo necesito hacer algo para contribuir con la salvación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se enseña actualmente, porque le resisten a la Biblia, le resisten a todas estas doctrinas bíblicas. Esto también es una evidencia externa de que es la palabra de Dios. El hombre, hermano querido, no hubiese querido nunca hubiese querido escribir la Biblia, y mucho menos tomado de la mano de Dios como inspiración. Por eso la teología sistemática, hermano querido, es importante. No te va a permitir buscar una salida. No, pero es que la historia dice esto, no, que la filología, no. Te centra así derechito, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Que alguien discuta, por ejemplo, eso. Que alguien discuta, por ejemplo, decir, no, lo que pasa es que Dios dijo esto, pero en realidad lo que quiso decir es otra cosa. Está metiéndole pensamientos netamente humanos. Por eso es la gran división que la misma palabra de Dios hace de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Un hijo de Dios va a amar su palabra. Aunque entremos en reprienda, aunque la Biblia nos esté acusando la palabra de Dios, nosotros vamos a agachar la cabeza, triste, sí, pero la vamos a agarrar la palabra de Dios. Entonces, hermano querido, cuando habla esto, por ejemplo, por tanto, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo. No es un mensaje del hombre para su prójimo. La palabra de Dios es contundente. Mi hermana Beatriz, ¿querés leer por favor la otra parte donde dice sin importar? Y vas a leer hasta el primer punto, que creo yo que es donde dice la palabra de Dios. Dale, abrí tu micrófono, mi hermanita querida, y haceme esa lectura. Dice, seguía, sin importar si las palabras registradas son las que Dios dictó literalmente, las copias halladas de antiguos códices y los resultados de la investigación acerca de los autores humanos o de sus pensamientos, aspiraciones y temores demuestran que en cada detalle Dios guió a esos hombres de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que escribieran, con el resultado pues de que la Biblia es ciertamente la palabra de Dios. Amén, qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo, porque esto nos arroja más datos a nosotros para tener la certeza de que esto es palabra de Dios. No, mi hermana, mi hermano, no acepte a nadie que venga a decir, no, esa es una palabra de mitos, de fantasía. No, porque nosotros estamos estudiando bien la escritura y dice que sin importar, presta atención, si las palabras registradas son las que Dios dictó literalmente, las copias allá del antiguo códice, que eso vamos a ver qué es el códice, y los resultados de la investigación acerca de los autores o escritores humanos o de sus pensamientos, aspiraciones, temores, demuestra que cada detalle Dios guió a esos hombre, de tal forma que ellos escribieron lo que Dios dictó precisamente. La hermana Yudimar dice, el carnal no va a poder sujetarse a la palabra. No, mi hermana, el carnal no se puede, y tampoco la puede entender, porque recuerden usted que para entender
el estudio de la palabra, tenés que haber nacido de nuevo, tenés que tener el Espíritu Santo. De lo contrario no lo va a entender. Bien, un poquito. Vamos a investigar acá a ver qué es el códice, ¿no? Me puse a investigar un poquitito. Presta atención, ¿no? Usted después, si quiere, lo puede anotar en su hojita, lo puede investigar por aparte. El códice, ¿no? El códice fue un avance tecnológico. ¿Por qué? Porque pasaron del rollo, ¿se acuerdan del rollo, del manuscrito antiguo, de lo que era el pergamino? Bueno, del rollo pasaron al códice. El códice fue toda una revolución y fue una evolución importantísima para la fe cristiana. Y el estudio académico, para entenderlo mejor, un códice es el ancestro directo de nuestro libro. Usted puede buscar después, si quiere, en Google, a ver cómo era un códice, va a ver que era similar a un libro, pero nada más que era un poquito más rústico, ¿no? A diferencia de los rollos o papiros o pergamino, que eran tiras largas que debían desenrollarse, el códice compone de hojas dobladas y encuadernadas en un lomo, ¿sí? El códice más famoso para la teología es el códice sinaítico, y hay otro más, ¿no? Otro como códice vaticano, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano querido, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Ahí, por ejemplo, podemos ver nosotros la soberanía de Dios, porque se han escrito toda la palabra de Dios primeramente en papiros que usted sabe bien que eran hechos por esos, ¿cómo se llaman? Creo que eran juncos que estaban a la orilla del río Nilo, por ejemplo. De ahí se solía sacar todo lo que es. ¿Quién se cayó? La hermana Noemí. Se me corta, dice ella. Bueno, mi hermana, cuando puedas subir nomás, dale. Ese es tu internet, porque acá estamos bien. Manda tu solicitud, ahí ya te van a subir la hermanita. Primeramente, recuerden ustedes que se usó lo que era el papiro. Era el primer papel rústico, lógicamente que eso no iba a sobrevivir en el correr de los años, de los siglos, ¿no? Pero luego que, a ver, no puedo subir a la hermana. ¿Por qué no lo puedo subir? A ver, un segundito. A ver. Ahí está. Luego nosotros vemos que avanzaron a lo que es justamente los rollos. Eran primeramente de papiro, como decíamos hace un momento, y luego pasaron a ser de cuero, ¿no? Cuero de oveja, cuero de chivo, de ternero, donde duraban un poco más la palabra escrita del Señor. Y por supuesto que este avance tecnológico del códice permitió que se acumularan más enseñanza, más doctrina, y eso facilita, por supuesto, al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, así es como nos llegó la palabra de Dios a nosotros. Algo tan débil como el papiro, los pergaminos, los rollos de cuero, llegarse a este códice, y hoy tenemos nosotros lo que son las Sagradas Escrituras. Y muchos tratan justamente de desmentir todo esto. Pero, hermano querido, en la historia, la arqueología demuestra más y más evidentemente que los libros no han sufrido alteraciones en muchos de los casos. Pueden variar algunas cositas de por acá, de por allá. Puede ser que le hayan aumentado algunos textos bíblicos o le hayan quitado algunos textos bíblicos. Pero lo que son, presta atención a esto, lo que son las doctrinas fundamentales no han variado. Para nada. No han variado. ¿Entendés? Y eso, hermano querido, eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Cuando Jesucristo dijo, que lo vamos a leer un poquitito, ni una jota, ni una tilde pasará. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque para Él, hasta la letra más pequeña que tenemos en la Biblia, es inspiración divina. Entonces, hermano querido, ¿cómo podemos tolerar? Presta atención. ¿Cómo podemos tolerar, soportar a personas que vienen a torcer los textos bíblicos, que usan algunos argumentos de la Biblia
para enseñar sus propias enseñanzas heréticas. Si Cristo mismo nos dice a nosotros, ni una jota ni una tilde pasará, para Él es importantísimo. Si para mi Señor es importante la palabra, para mí también debería de ser, ¿no? Bien, entonces ya sabemos un poquito qué son los códices. Cuando usted escuche la palabra códice, ya rápidamente su mente se va a ir justamente a los antepasados del libro que tenemos nosotros. Vaya a buscar después en Google y va a ver usted lo que es el códice. Y eso es para que usted vea también cómo Dios, a pesar de la debilidad, ¿no?, con lo que fue escrita la palabra, el material con lo que era escrito, perduró la palabra para siempre. Hasta ahora y para siempre seguirá estando la palabra de Dios. Mi hermana, a ver, la hermana Noemí, avísame si estás ahí con la escritura, si sabes dónde hay que leer, ¿no? La hermana leyó hasta el punto donde dice la palabra de Dios. Y luego arrancamos la última partecita que dice, aunque ciertos pasajes de la Biblia, estamos en la página 7. ¿Lo encontraste? Bueno, pero antes quería hacerte una consultita. Sí, mi hermano. Ahí en los mismos párrafos, ¿qué quiso decir donde dice, yo te leo, dice, Dios guió a estos hombres de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que escribieran? ¿Cómo que intentó escribieran? ¿Qué quiere decir ahí? Amén, amén. Bien, bien, muy linda tu pregunta. Bueno, hay que entender, por eso hay que estar atento un poquito a los estudios. Estamos hablando nosotros que el ser humano es quien escribió la palabra escrita del Señor, ¿no? Y Dios no estuvo como, como un jefe. Ahí está una inspiración. Vamos a hablar a aquellos que han trabajado de secretaria, como la hermana Beatriz. No está con un jefe parado a la par del escritor diciendo, bueno, escribí esto, a ver, vas a escribir esto. Y entonces la persona escribe No, tampoco es que el escritor entró en un éxtasis no, tampoco. Dios le dio revelación, sí. Dios le dio visión, sí. Dios inspiró, sí. Pero él también no tocó los intereses personales, ni tocó tampoco su carácter. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ser humano? Esforzarse, inspirado por Dios, sí, pero usar su inteligencia, usar las cosas que conocía en ese entorno. Entonces, Dios le revelaba o le inspiraba, y el hombre, en su intento de entender a Dios, anotaba. Eso es lo que hizo. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo sabemos nosotros que lo que inspiró Dios literalmente era así? Entonces, por eso este comentario que hace el autor, que dice lo que intentó transmitirle al escritor o al autor, como dice ahí, ¿no? Pero aún así, porque tienen que seguir leyendo un poquito más, pero aún así no varía lo que Dios ha querido transmitir en su libro. Por eso, vamos a dar un ejemplo, a ver, algo sencillo. Supongamos que, no sé, un ejemplo. Queremos escribir algo así. Mi mamá está limpiando la casa, ¿sí? Y entonces, esa es la inspiración de Dios, ¿no? Pero el escritor, en vez de escribir mi mamá está limpiando la casa, escribe algo así como, por ejemplo, mi madre está en este momento ordenando el hogar. Ahora, es exactamente el mismo mensaje, nada más que con otra gramática, con otra manera de expresar. ¿Entendés lo que te digo? Por ejemplo, como decíamos al comienzo, personajes como Lucas va a recibir la inspiración y él lo va a transmitir desde su perspectiva en cuanto a lo que él conoce. Por eso tenemos nosotros detalles técnicos en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas. Por ejemplo, vamos a tener un Pablo inspirado, por eso todo eso ya hemos visto, lo estoy haciendo repaso de vuelta. Tenemos un Pablo, por ejemplo, que él estudió en las altas escuelas, como Gamaliel. Él estudió mucho técnico